como una nueva experiencia. Y pues, aunque las competencias globales se han desarrollado desde mucho tiempo atrás, hasta hoy en día es donde ya se empieza como a dar una concientización de esas competencias. Entonces, la intención aquí es como darle esa presentación de lo que ya hemos venido trabajando. Es un esquema que, si lo miramos a profundidad, ya lo hemos venido desarrollando, pero básicamente no lo habíamos generado en una estructura. Aquí se trata ya de darle como una dirección a ese trabajo y de alguna manera también ir dando como unos elementos donde podemos estarlos vinculando dentro de los diferentes escenarios formativos. Bueno, aunque eso ya sería la otra semana, competencias globales 2. Entonces, pues aquí ya vamos a ir dando como el inicio de todo el proceso de lo que es las competencias globales. Si damos como una mirada y damos como un proceso de reflexión, el mismo elemento de global trata de encerrar muchas cosas, ¿cierto? Abarca muchísimos elementos. Por lo tanto, pues aquí es donde se necesitan ciertos lineamientos para poder concretar los procesos que nosotros como profesores formativos vamos desarrollando. Entonces, inicio, por lo general es como básico, aterriza mucho la idea, hablar sobre el proceso de la definición general. En esta oportunidad quiero traer a colación, es una definición que se trajo de PISA, dentro de los exámenes y las pruebas que este instituto genera, y presenta desde el 2015 al 2018 viene fortaleciendo o está fortaleciendo el proceso en sus procesos de evaluación de las competencias globales. De ahí que pues esquematiza y profundiza, puntualiza cuál es el fin, cuál es el propósito que tenemos para hablar de un aprendizaje en competencias globales. Entonces, no es simplemente que nosotros adquiramos una serie de conocimientos generales del mundo, de diferentes países, de diferentes culturas, sino que a los diferentes entornos, a los diferentes problemas e sensibilizar que hay diferentes realidades y que cada una de esas realidades también generan unos propósitos y también pues sus problemáticas. La intención no es que nos quedemos estáticos o simplemente seamos profesionales en donde la parte humanística no se vea desarrollada, sino que, por el contrario, lo que se pretende es que podamos convivir en cualquier escenario sin el esquema de los imaginarios sociales, sin el esquema de los prejuicios que de alguna u otra forma todavía se conservan dentro de algunas culturas, dentro de algunas comunidades. Entonces, palabras más, palabras menos, lo que se pretende es, como lo dije inicialmente, consolidar no solo los conocimientos, sino también los procesos de habilidades, de aptitudes y de actitudes que permiten que nosotros como individuos podamos estar inmersos en cualquier realidad social, en cualquier escenario social y de alguna u otra forma seamos miembros activos también de esas comunidades, donde podamos interactuar sin ningún inconveniente, pero que al mismo tiempo empezamos a promover esas estructuras afectivas, empáticas, que puede generarse dentro de estos mismos procesos. Dentro de este mismo escenario de las competencias globales, uno de los autores que me gusta y he trabajado pues un poquito más, Adela Cortina, esta filósofa española, aborda también ese esquema
del proceso de la ética responsable desde las profesiones. Y esa ética responsable de las profesiones abarca no solamente mi actitud de conocimiento básico, sino también mi actitud como responsabilidad en el trato con el otro, en el reconocer que está el otro. Y cuando empezamos a reconocer que está el otro, que hay esas diferencias y que también puedo aportar desde las diferencias, es donde se empieza a inculcar ese esquema de valores y de adaptabilidades para establecer las realidades globales. Eso es lo que se pretende y lo que se quiere con este tipo de competencias globales. Ahora bien, si lo estamos pensando y si lo vamos a ir como categorizando, vamos a ir dándole como una invitación a las competencias globales, diciendo que tenemos diferentes escenarios que van a poder abarcar dentro de nuestros esquemas formativos. Vamos a poder también tener, de alguna u otra manera, darle una seguridad a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, que de alguna u otra forma no simplemente se les está formando en calidad teórica, sino también en una calidad humana. Entonces, dentro de esas competencias, adquirir estas competencias va a permitir, primero, que se tenga un pensamiento global, ¿cierto? Podamos analizar las problemáticas, podamos tener, me quitaron el documento, podamos tener y podamos compartir los diferentes escenarios o diferentes perspectivas. Discúlpenme un segundo que de pronto alguien tomó el rol y me quitó la presentación. Entonces, para volverla a buscar. Listo. Les decía, pensar de una manera global es poder enfrentar los diferentes puntos de vista, los diferentes problemas o factores sociales que se puedan estar encontrando. No solamente esos factores sociales, también hay todas las entidades, todos los entes territoriales tienen problemas políticos, problemas axiológicos, culturales y sociales, y de alguna u otra forma el pensar global permite hacer una postura crítica dentro de esos entornos y generar también una postura de apropiación del tema, ¿cierto? Disculpe, no, espero que no toman o nos sigan insistiendo en la toma del control, porque entonces se va a perder como el hilo de la conversación. Por favor, profesores, sabemos que es incómodo este pausa, entonces controlemos un poquito las manitos y no activemos el control de la pantalla. Gracias. Bueno, estamos hablando, además, no solo en pensar global, sino que podemos trabajar en un proceso de diferentes entornos, lo que llamamos como los trabajos colaborativos, ¿cierto? Podemos asumir roles. Sabemos que un ejercicio de la profesión de un ingeniero, por ejemplo, en una ciudad como Cúcuta, no es igual al desarrollo del desempeño de un ingeniero no sé, en Múnich, en Alemania, ¿cierto? Los mismos factores sociales, los mismos factores tecnológicos van a influir mucho en el esquema del comportamiento. Pero si nosotros podemos permitirle a nuestros estudiantes y futuros profesionales que trabajen en equipo, que hagan ese ejercicio colaborativo, vamos a poder entonces lograr que los objetivos se puedan pues, trabajar directamente, ¿cierto? Podamos alcanzar los objetivos que nuestros profesionales y las empresas requieren. Por lo tanto, pues esto lo que permite también que abramos un proceso de comunicación afectiva
interactuemos sin tener que pensar en el origen de las demás personas, en las culturas, a veces, muchas veces también hasta en las mismas barreras lingüísticas y culturales, porque al poder asumir ya un proceso de empatía en los diferentes entornos sociales, con los comportamientos y cada una de las estructuras que estas culturas mantienen, podemos de alguna u otra forma ir a adentrarnos sin de alguna u otra forma interrumpir los procesos y tampoco generar un choque con mi cultura. Entonces, ahí es donde permite generar que nos adaptemos, que resolvamos problemas y que estos desafíos empiecen a irse estableciendo. Además, se puede ir teniendo en cuenta que va muy de la mano todo el esquema de este tipo de pensamiento con los mismos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, se pretende también contribuir hacia, obviamente, todo lo que es la mejora de la calidad de vida, lo que es también estos problemas de cambio climático que se están presentando, los procesos de disparidades sociales, los conflictos armados, territoriales que hay dentro de las mismas naciones. Entonces, es una mente o es un esquema en donde la participación puede ser muy activa y que genera de alguna manera donde no se dé una postura que limite el quehacer de los demás miembros del grupo o de los demás miembros del trabajo que se esté realizando, que se esté elaborando. Entonces, si lo miramos y lo planteamos, este esquema de todo este elementos básicos de las competencias globales, que son muchas, de hecho, van a ir ayudando a forjar ciertos conocimientos, pero también las habilidades, ¿cierto? Y eso se va generando en un proceso de un esquema en donde se debe hacer de una manera muy participativa, se va construyendo muy participativamente. Nosotros debemos componerla como un proceso de hábito. Desde el aula se debe generar como un proceso de hábito. El hábito es una de las virtudes, según para Aristóteles. Entonces, ¿cómo podemos empezar entonces a hacer ese criterio? Vamos a ir generando esa semillita de la duda, ¿cierto? Y al generar esa semillita de la duda, empezamos a fortalecer los procesos de investigación. Y no solamente los procesos investigativos en los entornos, en los contextos en donde participo, sino que también a generar un proceso de concientización. Aquí, darle como esa semillita de interés a que nuestros estudiantes quieran conocer las diferentes culturas, las diferentes ideologías, las diferentes propuestas, hasta las mismas propuestas tecnológicas. Y que de alguna u otra manera hay una serie de elementos y de herramientas que dentro de esa misma curiosidad va forjando y va fortaleciendo dentro de nuestros futuros profesionales. Entonces, eso de saber cómo un mundo funciona, cómo es, para qué sirve y de alguna u otra manera cómo puedo transformar esa participación dentro del mundo, puede generar un proceso de comunicación activa. Comunicamos ideas, empezamos a poder establecer esa habilidad de comunicación, no solamente la verbal, sino la no verbal. Acordémonos que en muchos escenarios, en muchos contextos culturales, es un simple gesto equivale ya sea a un halago o un insulto, ¿cierto? Tiene como su componente lingüístico de comunicación. Por lo tanto, podemos permitir que si hay un proceso donde podamos comunicar ideas, también podemos participar en los diferentes contextos y escenarios sociales. Ya de pronto suena muy repetitivo esto, pero la intención también es que ajustemos a la diversidad de pensamientos, nos ajustemos a la diversidad de medios de comunicación. Hoy en día, ya no solamente los procesos de comunicación son verbales, ¿cierto? De hecho, los símbolos han ido construyendo aún más procesos y garantías de comunicación efectiva. Por eso, muchas veces, dentro del proceso del mismo lenguaje, los idiomas
ya no son una barrera como lo era anteriormente. Ya tenemos miles de herramientas y muchos factores para poder comunicar ideas y que de alguna u otra forma podamos establecerlo en cualquier escenario a través de cualquier herramienta en el mundo. Entonces, ya no podemos quedarnos como muy estancados con ese reconocimiento. Y pues ya vamos a a darnos cuenta de que hay muchas ideas, no todo el mundo piensa igual que como pensamos nosotros, ¿verdad? Entonces, poder darle al estudiante esas facultades, perdón, permitir que el estudiante asuma esa postura autorreflexiva y que sea capaz de establecer una postura crítica, empieza a reconocer que puede generar ese reconocimiento del otro que les mencioné anteriormente. Si reconocemos, dice Bernardo Toro, filósofo colombiano, el que ama cuida y el que cuida ama. Y eso es parte también de esa ética de responsabilidad a la que tenemos que irnos apropiando. Entonces, si nosotros reconocemos que hay muchos más en nuestro contexto alrededor de nosotros y que también tienen unas ideas diferentes, unos puntos de crítica diferentes, unos puntos de propuestas diferentes, son fundamentales de alguna u otra manera para reconocer ese proceso empático que se requiere también dentro del elemento de las competencias globales. Entonces, de alguna u otra forma, va muy de la mano ese reconocimiento de perspectivas con el asumir posturas, porque al asumir posturas, de alguna u otra forma, puedo identificar los problemas, puedo identificar cómo el otro ve y reacciona ante los problemas y cómo podemos transformar con las diferentes ideas y posturas que tengamos esas dificultades en oportunidades y de alguna forma poder asumir también soluciones. No sé si alguien tenga alguna intervención o algún comentario hasta el momento para no sentirme como... Soy más de la escuela de que sea participación activa, dialogante, constructiva, dialogante. Entonces, si hay algún comentario, bienvenido. Bueno, al parecer vamos bien. Entonces, destacando un poco todo ese quehacer y todas esas alineaciones y componentes que nos traen las competencias globales, la intención es que pues, podamos vivir en paz, podamos convivir y podamos trabajar en un mundo que está cada día mucho más interconectado, que nos comprendamos y que generemos procesos colaborativos en donde busquemos siempre adaptarnos, generando cambios, transformaciones positivas a los diferentes entornos. Entonces, como profesores de futuros profesionales, nosotros tenemos un poco el deber de que esos jóvenes tengan esas habilidades para enfrentar todos estos desafíos que el siglo, que se vienen consigo en todo este nuevo siglo, ¿cierto? El siglo XXI ha tenido cambios abarrazables de tecnología, ahorita la inteligencia artificial ya es como el boom, sobre todo en las aulas, donde de alguna u otra forma el componente de conocimiento está muy activo, pero ¿cómo utilizamos esa información? ¿Cómo aprovechamos y no despilfarramos lo que se nos está entregando? Eso también hace parte de ese proceso de los desafíos del siglo XXI. Entonces, al estar interconectados, nosotros podemos generar una circulación de ideas y de alguna u otra forma, al circular esas ideas, se sigue promoviendo los cambios y esos cambios son los que se requieren de alguna u otra forma para que nos mantengamos activos. El éxito profesional, obviamente, esto se entiende en cuanto a que muchas empresas ya no solo piensan en nivel local, buscan extenderse y más globalmente, ¿cierto? O sea, reconocidas.
Estas grandes empresas no les sirve que tengamos, que se den o se vinculen empleados que no son conscientes de los equipos multiculturales que se pueden ir construyendo dentro de estas mismas instituciones o empresas, ¿cierto? Además de que hay que tener en cuenta los diversos mercados. Entonces, tenemos que así a saber aprovechar, así como podemos trabajar en una gran multinacional, también podemos trabajar en pequeñas empresas que pueden ir adaptando a los escenarios, pequeños territorios, pero que no pierdan obviamente su misión ni su filosofía de la empresa. ¿Sí? Bueno, y pues ya obviamente el fomento de la ciudadanía global, que es como parte también de una de las propuestas y proyectos que se requiere dentro de las instituciones. Esto de ciudadanía global pues va muy de la mano con uno de los proyectos que se vienen concertando con la Oficina de Formación de Gestión Profesoral y con la Oficina de Internacionalización, en donde se quiere que nuestros jóvenes sean competentes, puedan participar dentro de cualquier debate público, dentro de cualquier criterio de toma de decisión, en donde pueda ser un ente activo y participativo para establecer una búsqueda de equidad, en donde se busque la sostenibilidad y en donde se dé unas participaciones mediadas y justas dentro de los mismos procesos. Entonces, un ciudadano global no se queda simplemente con las perspectivas de lo local, de pequeños territorios o contextos culturales básicos, sino que quiere extenderse más allá y que de alguna u otra forma, como bien lo dije, hay de pronto culturas que generan más desafío que otras. Entonces, que pueda enfrentar esos desafíos. Hay culturas que quizás aún se mantienen muy herméticas en sus tradiciones, ¿cierto? Y es difícil también esa apertura al mundo, pero aún así hacen el ejercicio de participar activamente en cada uno de los encuentros. Entonces, ahí es donde también un ciudadano global puede de alguna forma cambiar esa estructura y ese esquema cerrado o básico de pensamiento. Entonces, podemos trabajar con diferentes orígenes culturales, con diferentes personas y que de alguna u otra forma vamos a seguir superando muchas barreras, no solamente ideológicas, también culturales y pues lingüísticas, que es como la primera barrera que uno siempre como le pone a ese criterio. Todo ese pensamiento se está basando en la línea de lo que es el pensamiento de la sostenibilidad. Todo el proceso de las resoluciones de problemas globales es lo que entra dentro de esta ciudadanía global. Seamos parte. Si yo me siento parte de un territorio, puedo generar un proceso de apropiación y cambio, ¿cierto? Un esquema de pelear o transformar esas injusticias e inequidades que se estén presentando. Entonces, esa construcción puede darse y puede valerse dentro de estos mismos requisitos de ir fortaleciendo muy emblemáticamente cualquier problemática que se viene dando y que se viene presentando. No sé si alguien tiene intervención. Como lo dije anteriormente, alguien puede estar diciendo, pues eso es lo que yo trabajo en el aula, ¿cierto? Cuando le doy a los estudiantes reportes mundiales de cómo va el mercado, cuando hablamos de comportamientos o tendencias culturales, es lo que estamos haciendo. Estamos generando un proceso de darle una mirada más habilidosa a nuestros estudiantes de los diferentes escenarios y contextos que podemos encontrar fuera de nuestro entorno. Entonces, eso es muy activo y muy participativo. No sé, ahora sí, no sé si alguien quiere intervenir, si alguien ve alguna otra importancia dentro de las competencias, pues trate de resumir como una visión más general, pero sé que de pronto
si lo llevamos y lo puntualizamos ya por áreas, por pues, profesiones, perdón, ya se puede estructurar más importancias, más esta lista puede crecer aún más y podemos ahondar, obviamente, en acciones mucho más efectivas y más prácticas. Entonces, los escucho. Bueno, en filosofía hay un decir, y es que o cuando nadie pregunta y es cuando o interviene, o es que pues no está nada interesante el tema o está todo efectivamente muy claro. Creo y quería Profe, pensar que doctora está claro. Adriana. Sí, dígame. No, más que pregunta como aportar algo a ese tema. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Más que pregunta es como aportar algo a esos temas tan relevantes y más nosotros como este capital humano que tenemos acerca de impartir el conocimiento. Entonces, cuando tú mencionas el tema de las competencias globales, va más allá de este tema de habilidades y capacidades que tenemos nosotros como profesionales y que nos van a permitir a nosotros, a los agentes económicos, a los individuos, familias, incluso al mismo gobierno o a las mismas empresas, a adaptarse, a comunicarse y a trabajar eficazmente en diferentes entornos, ¿no? Y esos entornos ya se vuelven multiculturales, es decir, multidisciplinarios. Allí vamos a tener fundamentalmente, tener presente que estamos en un mundo actual y que está caracterizado por algo. Tú mencionabas al inicio esa interconexión, esa globalización, no solamente de negocios, sino actualmente de la tecnología, la innovación. Y ya en esos momentos estamos hablando de algo muy importante que son la inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo vamos a tener presente esta importancia, esta relevancia en los diferentes mercados que los tenemos allí? Entonces, vamos a tener pues una facilidad de tener una comunicación efectiva, asertiva, pero también adaptable, ¿no? Tenemos que adaptarnos al medio porque somos seres adaptativos. Y aparte de esto, que nos va a llevar a impulsar a ser líderes y debemos ser esos líderes efectivos en diferentes competencias globales. Entonces, eso nos va a permitir primero tomar decisiones o mejorar esa toma de decisiones y lo que queremos entre todos es incrementar esa competitividad, ¿no? Incrementar la productividad que tanto pues necesita la sociedad. Es como el aporte de doctora Adriana. Listo, muchísimas gracias. Sí, muy acertado también el comentario. De hecho, al escuchar la expresión multicultural, de pronto también lo mencioné en algún momento, es una expresión que últimamente no se está utilizando. Ya debemos hablar de interculturalidades, porque ya requiere un proceso en donde todos participemos activamente, ¿cierto? En donde nos compenetremos, en donde formemos grupos y trabajemos de la mano. Ya, entonces, nada más vea que simplemente una expresión empieza también a generar nuevos elementos y una visión totalmente nueva en los diferentes contextos. Entonces, eso le decía hace días a unos estudiantes, cuando hablábamos precisamente de las diferencias culturales, y decía, nosotros en el país, en Colombia, somos una región multicultural, ¿cierto? Y debemos ir aprendiendo a trabajar en la interculturalidad, porque lamentablemente hay regiones en donde todavía no es como muy plausible generar espacios o adentrarnos a trabajar con diferentes ideas. Entonces, sobre todo como los espacios territoriales ancestrales. Entonces, ahí es donde decíamos que hay que buscar esos elementos, esas herramientas y esos escenarios. A veces la web nos da muchísima información, pero no, los estudiantes también tenemos que guiarles. Podemos encontrar diferentes características, diferentes escenarios, culturas, pero debemos ayudarles a direccionar cómo hacer uso de todo ese conocimiento,
cómo puedo aprovecharlo para poder transformar y construir, ¿cierto? Entonces, es lo que se quiere y lo que se ha pretendido en todo ese elemento. Entonces, dando como un vistazo, estas competencias globales siempre van a generar un proceso muy elemental, por decirlo así, para poder establecer trabajos muy colaborativos. Entonces, las Qué competencias pena globales, molestarla. ¿sí? Esto es que yo estoy aquí en una clínica y hay varias personas que no pudieron entrar. No sé por qué no les dieron entrada a la charla. No sé, es la doctora Concepción, si les habrá dado el espacio. Yo estoy aquí pendiente de la entrada, pero no veo ninguna solicitud aquí para entrar. Sí, yo tampoco veo. Sí, aquí aparecen que todos están, o sea, tienen acceso. Sí, no hay personas buscando el vínculo. Sí, De pronto que pues vuelvan a ingresar para que se envíe nuevamente la solicitud de ingreso. sí. De pronto que se desconecten y vuelven a conectarse para ver si aparece aquí la solicitud, pero aquí no se ve ninguna Sí, solicitud. sí, porque Sí, no ha llegado al momento ninguno. sí. Continúe, doctora. Ahora sí. Gracias. Bueno, entonces, resumidas cuentas, las competencias globales nos van a equipar. Esos son un proceso de equipamiento profesional, humano, ¿cierto? Para podernos entender y comprender. Si tenemos esa habilidad, como lo mencionó ahorita el compañero, tenemos esas habilidades con las competencias globales, podemos comprender, generar pensamiento crítico y procesos comunicativos efectivos. De hecho, ahorita estaba haciendo el comentario de la multiculturalidad y la interculturalidad, y aquí es donde yo debería haber escrito comunicación intercultural, ¿cierto? Aunque más adelante sí la menciono, porque de alguna u otra forma se quiere hablar de esos trabajos en equipo, se quiere hablar de los pensamientos críticos. No simplemente es adaptarnos al entorno, porque si nos adaptamos al entorno sin ese pensamiento crítico, también estamos perdiendo nuestros principios. Y esa es la base que nos mantiene a nosotros también unidos a nuestra cultura. Entonces, si nosotros podemos generar ese pensamiento crítico y esa postura crítica, de alguna u otra forma podemos plantear o evaluar, mejor, suena mejor. Podemos evaluar los diferentes contextos y brindarles soluciones con el conocimiento y con mis principios. Entonces, así no van a chocar, no vamos a chocar con los diferentes entornos y no me voy a sentir agredido en el momento en que yo tenga que ceder a estas otras culturas o a estos otros entornos. Entonces, básicamente, esos elementos de colaboración, de reflexión, de poder darle como esa respuesta a todo lo que es las bases de diferentes territorios y de diferentes orígenes, es lo que me puede permitir que no sea limitado en mi pensamiento, en que no genere yo una excusa también de comportamiento o de accionar, y que de alguna u otra forma sea aceptado en los diferentes territorios, reconociendo, obviamente, y respetando ese principio o el origen que tenemos cada uno dentro de nuestros escenarios y dentro de nuestros contextos. Es lo que se busca y es lo que se quiere como ir planteando siempre. Dentro de la universidad, hace un tiempo atrás, se ha querido o se ha ido como trabajando un poco el proceso de las competencias globales. No sé si de pronto alguno pudo hacer participación en esto, en el curso autogestionable que se llamaba igual, se llamaba competencia global.
Cuando se crea, cuando se trata de empezar a trabajar en este proceso, se quiere profundizar en una serie de competencias que al mismo tiempo vamos a irlas agrupando. Son elementos de conocimiento que, independiente del área, todos de alguna u otra forma tendemos a ir fortaleciendo, ¿cierto? O queremos fortalecer. Entonces, desde ese curso se estaba dando o se estaba estableciendo una serie de grupos, de asociaciones de las diferentes competencias que están inmiscuidas en el gran trabajo de las competencias globales. Entonces, siempre las hemos trabajado y las hemos desarrollado o se han querido trabajar desde esta gran división o no, agrupamiento. Tenemos estas competencias del siglo XXI, las personales, ¿cierto? Y esas personales es mi realidad desde lo local y cómo la voy llevando a una realidad global. Todo el proceso de competencias cívicas, las competencias comunicativas, expresiones culturales, la matemático-científica, las digitales, que de pronto puedan hacer o faltarían algunas otras, pero si de pronto en el momento de agruparlas las estamos enfocando en uno de estos grandes componentes, pues de alguna u otra forma es un gran trabajo y un ejercicio que se puede hacer. ¿Por qué lo estamos trabajando y por qué lo estamos como agrupando en estos grandes grupos de competencias? Si lo tenemos muy claro, las competencias para el siglo XXI están queriendo o están tratando de fortalecer todo este proceso de la competencia interpersonal. Criterios interpersonales no solo como en el individuo, con sí mismo, sino con el ambiente y con, de alguna otra forma, el proceso de la sostenibilidad, ¿cierto? Entonces, ahí es donde empieza a darse o efectuarse estas competencias para el siglo XXI. De pronto, también ese escenario de las competencias blandas hace también un hincapié o pueden fortalecer este proceso de las competencias interpersonales. Entonces, obviamente, vamos a estarlas resaltando. Aquí era donde decía, alguien puede decir, es que esto es ya que trabajo ya en el aula, ¿cierto? Pero de pronto lo hacemos de una manera muy indirecta, no consciente. Entonces, aquí lo que pretendemos con estas competencias interpersonales es que ya podemos generar una relación muy efectiva con los demás, donde, si bien es cierto, es preocupante un poco estos problemas emocionales, ¿cierto? O que tienen nuestros jóvenes, donde la disociación es como muy común también en estas nuevas generaciones. De alguna u otra forma, aquí vamos a tratarles de dar unas herramientas sociales para que aprendamos a construir relaciones, en donde podamos no solamente construir relaciones, sino asumir los conflictos que las mismas relaciones requieren. A veces simplemente la convivencia en un aula de clase genera un conflicto para una persona, ¿cierto? De pronto dicen, no, es que lo vemos, por ejemplo, en la sala de profesores se ve, es que esta persona habla muy duro y yo estoy leyendo, no me deja concentrar, ya se empieza a generar una fricción. Entonces, resolver ese conflicto que parece muy mínimo, ahí es donde podemos también generar un proceso de una relación efectiva con los demás. Y también, pues, podemos buscar un proceso de liderazgo. Este elemento, cuando habla Bernardo Toro de la ética del cuidado, establece que si nosotros debemos, para antes de pensar de cuidar en el otro, debemos pensarnos en cuidarnos a nosotros mismos. Y no solamente en el aspecto de la salud física, sino también en la salud mental, ¿cierto? Emocional, y también en el mismo entorno.
a veces si no cuidamos, tenemos ese cuidado del entorno, muchas veces también el criterio de la empatía y de los conflictos, pues la empatía va a desaparecer, los conflictos van a acrecentarse. Entonces, buscamos es un equilibrio y mantener ese equilibrio es lo que permite establecer esos procesos también de liderazgo. Muchas veces el ser líder no es quien se imponga en su palabra, ¿cierto? Sino es quien permita o que le dé la fluidez del trabajo al grupo. Entonces, que pueda de alguna u otra forma sobrellevar los procesos y que pueda llevar de una manera muy cordial y muy equilibrada el trabajo con cada una de las diferencias afectivas que encontramos en los entornos. De pronto, teniendo en cuenta este criterio del rol del líder, hablar, un líder muchas veces la persona que tiene el liderazgo es quien tiene la idea. Entonces, quien tiene como se aprovecha mejor la idea es quien puede asumir el proceso de liderazgo. Entonces, ahí es donde tenemos que estar interviniendo y tenemos que pensar en nosotros mismos, cómo nosotros podemos transmitir ideas, asumir unas buenas relaciones y pensar en una sostenibilidad grupal y mundial, ¿cierto? Entonces, si nos escuchamos, si expresamos claramente, si podemos generar una adaptación de nuestro mensaje, ya podemos generar procesos comunicativos efectivos. Y el criterio de la empatía, muchas veces la definición básica es la de, bueno, sí, ponernos en el lugar del otro, ¿cierto? Pero es ir un poco más allá y es poder comprender la fatiga o el origen de las emociones, de los sentimientos del otro. No es que lo sintamos, simplemente que miremos desde nuestra perspectiva la realidad que puede estar afectando o que puede estar desarrollando cierta emoción, cierto sentimiento, ¿cierto? Y poder responder de manera adecuada. Si soy una persona que de pronto ve a un joven o a un compañero en un momento de crisis, ¿cierto? Y no sé cómo activar o reaccionar a ella, no puedo tampoco llegar a un elemento de choque. Cálmese, no. Si no puedo comprender qué desactivó o qué detonó esa circunstancia, entonces también debo generar un proceso responsable de poder generar una intervención y una respuesta a esa situación. Entonces, no siempre hay que generar el proceso de choque. Las maneras adecuadas de cómo respondemos es lo que genera también, fortalece ese criterio y ese sistema de trabajos colaborativos de resolución de conflictos. Y pues buscando siempre que influyamos de manera positiva en nuestros entornos, que inspiremos también a los demás y que motivemos a los otros a que desarrollemos el máximo potencial. Para algunos el potencial de pronto puede ser muy considerado muy mínimo que el otro que puede dar. No tenemos que minimizar el esfuerzo del otro. Entonces, si podemos influir en que cada quien asuma su postura, genere un proceso de motivación, de construir sus objetivos, ya podemos estar estableciendo ese rol de liderazgo. Entonces, ahí se viene planteando y se viene fortaleciendo. ¿Qué hace? Que ya no solamente lo llevemos a ese entorno personal y a esos espacios locales, sino que ya hablemos de esos ambientes globalizados. Ya podemos generar entonces respeto de normas, de diferentes principios, y no solo respetarlas, sino comprenderlas, el por qué se ejecuta cierto rol, cierta norma, cierto tipo de esquema legal, social en ese entorno, de acuerdo a las costumbres que tiene esas culturas. Entonces, ahí es donde podemos generar esas relaciones interculturales. Estas personas con diferentes orígenes
que de alguna u otra forma van a construirse, pero porque están respetándose a sí mismos y respetando las ideas, comprendiendo de dónde viene su esquema de comportamiento. Entonces, como siempre, vamos a tratar de generar una negociación y vamos a buscar siempre fortalecer los trabajos de entornos pues, multiculturales. Ya es muy fácil, de hecho, trabajar con individuos de diferentes nacionalidades. Es extremadamente sencillo. ¿Qué tenemos? Que ir adecuándonos a los entornos, adoptándolos como propios, pero sin dejar de perder esos principios donde pues efectivamente son los que yo me construí y forjé mis rasgos de identidad, ¿cierto? Entonces ahí se viene fortaleciendo. Y pues ya lo podemos ir fomentando no solamente a lo local, sino podemos ir construyendo una red de apoyo donde ya podemos conectarnos en cualquier lugar del mundo y podemos generar un trabajo mancomunado y unos impactos positivos dentro de los escenarios. Entonces, ahí es donde se brinda y se trata de fortalecer cada uno de estos elementos y de estos esquemas. Entonces, para tenerlo en cuenta. El siguiente grupo son las competencias personal, social y de aprendizaje. Es la que les mencioné que en su momento es la realidad misma que pasa de lo local a lo global. Entonces, aquí ya se busca interpretar las diferentes realidades y se trata de comprender con los procesos de empatía, de autorregulación, de flexibilidad y colaboración los diferentes escenarios y contextos. Entonces, el éxito de un profesional es cómo se desarrolla y cómo se mueve, cómo adquiere estas habilidades para poderlas ejercer y para poder trabajar en el futuro en diferentes entornos. Entonces, y cómo la transmitimos también en las diferentes generaciones. No simplemente es quedarnos con esa información. Si nosotros conectamos con los demás, resolvemos conflictos y generamos esas relaciones interculturales, pues podemos avanzar sin ningún problema. No vamos a estar generando una fricción con las diferentes comunidades y pues que de alguna u otra forma ese ponernos en los zapatos del otro, que es como siempre se trata de muy coloquialmente a la empatía, es como vamos a abrir las diferentes perspectivas. Vamos a cambiar también ese mundo en el que nosotros crecimos y vamos a irnos un poco más allá, a encontrar nuevos esquemas y nuevos valores. Igualmente, pues tenemos que poder controlar nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestros comportamientos. Y es como si tuviéramos un chip, ¿cierto? Y ese chip nos está guiando a unas metas. Y esas metas es de acuerdo a cómo nosotros manejamos el estrés, tomamos decisiones y pues obviamente trabajamos por nuestros objetivos. Si tenemos calma, si tenemos concentración, activamos el chip para manejar el estrés, ¿sí? Si tenemos que tomar decisiones, tenemos que evaluar también las consecuencias. Cada acción tiene su consecuencia. Y de alguna u otra forma, aquí no debemos llevarnos por esos esquemas de impulsos. A veces es difícil porque somos muy impulsivos a ratos, ¿cierto? Muy emocionales. Entonces, la intención es poder darle como un esquema de equilibrio a esas emociones. ¿Para qué? Para no perder el foco, para no poder empezar a decaer ante cualquier situación o ante cualquier problemática u obstáculo estemos encontrando en el camino. Entonces, aquí podemos pensar, podemos actuar y podemos ver de alguna u otra forma cómo podemos trabajar en esos diferentes escenarios sin ningún inconveniente, ¿cierto? Aquí ya es como una invitación un poco también a esos procesos o a ese punto de la filosofía estoica en donde invitaba a que pues no nos dejemos perturbar con elementos que están fuera de nuestros alcances,
sino que tratemos de buscar una vida de equilibrio entre las acciones y entre las consecuencias, sin dejarnos ir o nublar la mente más con el proceso de las consecuencias. Tenemos que tener una capacidad de tener una toma de decisiones muy elocuentes a nuestro proceso de pensamientos. Entonces, esto, como siempre, no somos individualidades, somos colectividades. Siempre debemos pensarlo para construir juntos, obviamente, todo este ejercicio, todo este elemento para avanzar positivamente como sociedad. Nosotros, cada uno tiene una función muy importante y esa función muy importante es cómo la integramos dentro de los demás elementos, dentro de los demás círculos y con los demás individuos. Entonces, cada individuo es importante. Como dice Durkheim, cada quien, las sociedades funcionan como una estructura de reloj, ¿cierto? Esos engranajes, el más mínimo falla absolutamente toda la máquina. Entonces, absolutamente todos tenemos una función, tenemos un esquema de pensamiento y podemos trabajar juntos para lograr objetivos. En cuanto a todo el gran grupo de las competencias cívicas, si lo miramos como pensamiento global, ya es hoy en día lo que se puede abarcar con una mirada de emprender, de procesos de emprendimiento. Tenemos que tener dos factores, ¿cierto? Por un lado, esa cara donde siempre queremos estar activos, donde queremos innovar, en donde queremos fortalecer, pero también tenemos el otro lado donde está la responsabilidad y los compromisos, no solamente individuales, el compromiso con el otro. Siempre, pues obviamente, ¿quién no va a querer destacar? ¿Quién no va a querer fortalecerse pues, profesionalmente, ¿cierto? Pero también tenemos que tener esa mirada del otro, de que podemos construir una participación, pero requiero siempre mirar dónde está la postura del otro. Si tengo esa postura del otro, pues ya puedo generar un proceso más convencional de lo que conocemos como el civismo, que son los procesos de participación, acoplándonos a las normas, ¿cierto? A los comportamientos sociales, a todo esto que busca el bienestar común, a todo el criterio de respeto de las diferencias. Cuando se habla ya de todo este civismo, pues lo que quiere es que seamos entes participativos, entes activos para construir naciones o territorios más sostenibles, más justos, más equitativos y pues obviamente en donde tengamos mucho más amplio el acceso del conocimiento sin tener algunas inconveniencias dentro del proceso, ¿cierto? Entonces, ¿inconveniencias como cuáles? Pues ideológicas y políticas particularmente. Aquí es donde también debemos tener un poco de cómo nuestra participación ciudadana empieza a tener un rol significativo. Cómo si tenemos individuos que son un poco indiferentes en los asuntos comunitarios, en los asuntos locales, en los asuntos que están pasando dentro de los países, dentro de las naciones, ¿cómo podemos tener individuos activos que sientan una participación de cambio y solución a los problemas? No lo vamos a tener. Necesitamos de alguna u otra forma que se fomente espacios de tolerancia, de respeto y de crear formas de vida participativas dentro de, obviamente, el ánimo de bienestar, el bienestar de todos, no solamente el propio. Entonces, si nosotros no solamente pensamos en nosotros, pensamos en los demás, también debemos pensar en los ambientes, que es lo que obviamente puede garantizar que también los entornos estén bien. Si hay un entorno en donde no tienen un buen medio ambiente, de alguna u otra forma, pues las generaciones no se van a preocupar por eso.
¿cierto? Entonces lo van a seguir desgastando. Es algo que no es nuevo, es algo que viene de mucho tiempo atrás. ¿Qué pasa? Que ahorita sí se está viendo un elemento más de responsabilidad participativa, ¿cierto? De conciencia. Ya se está asumiendo un rol mucho más estratégico en estos elementos de participación activista. Entonces, si nosotros podemos pensarlo así, esa competencia cívica vamos a poder darle una mayor cambio y una mayor, generar una mayor participación en todos los elementos constructivos relacionando los procesos de avanzar, de emprender. Entonces, no podemos generar ese pensamiento crítico si seguimos con el rechazo, con el apatismo y queriendo imponer las ideas. No, debemos escucharnos y debemos también aprender a ceder cuando sintamos que podemos estar equivocados en un sistema de pensamiento. Entonces, ahí es donde se puede acceder y se puede interpretar, lo que permite de alguna u otra forma generar procesos de comunicación, y las competencias comunicativas pues siempre están muy activas y a la vanguardia. Ya pues los conocimientos van avanzando, las otredades hay que reconocerlas, y pues los diferentes conflictos se empiezan a establecer también de cómo nos comunicamos. Muchas veces las diferencias no es directamente por el mensaje, es por la forma en que nos estamos comunicando. Y ahí es donde empiezan una serie de disparidades, de conflictos, ¿cierto? Entonces, cómo nos expresamos, cómo manejamos la comunicación, es como se puede establecer también una diferencia en los elementos de construcción de sociedad. Y aquí no tiene que ver necesariamente que todos tengamos un mismo proceso de idiomas, un mismo proceso de comunicación, sino que simplemente con el proceso de aceptar las diversidades y generar procesos de empatías, se puede establecer ese tipo de conocimiento. Entonces, comprendemos que hay muchos sistemas y perspectivas dentro de las culturas. Así como dicen que cada cabeza es un mundo, pues cada cultura también tiene aún más un mundo diferente, ¿cierto? Entonces, todas las costumbres, toda la parte axiológica, todo este elemento y estos componentes de comportamiento que podemos comprender en las diferentes culturas, nos pueden ayudar también a pensar de una manera más flexible. Ya podemos cambiar un poco cómo ver y cómo afrontar de una manera hasta creativa los diferentes problemas. Y esto genera efectividad en nuestros procesos. Genera una efectividad en la construcción también como profesionales. Son profesionales que van a tener ideas que pueden estar de alguna u otra forma variando, pero que se pueden ir adaptando a diferentes entornos. Entonces, son procesos que permiten que nos conectemos, son procesos que permiten que construyamos relaciones y que de alguna u otra forma nos entendamos directamente. Entonces, esa otredad y esa empatía es básicamente lo que nos mueve y es lo que tiene que siempre estar muy vigente a la hora de tener un proceso de experiencia de vida. Nosotros podemos estar en un lugar, pero si no podemos tener ese reconocimiento del otro, si no podemos tener de alguna u otra forma esos criterios empáticos, no podemos construir puentes con las demás personas. Debemos de alguna u otra forma aprender a superar las diferencias y dentro de esas diferencias poder construir esos elementos que pueden fortalecer oportunidades, ¿cierto? Entonces, se pueden ir indicando y se pueden ir estableciendo que de pronto a veces debamos ceder un poco, y no quiere decir que estemos perdiendo absolutamente, sino el ceder es cambiar también esa perspectiva, transformar, escuchar activamente, con el respeto, así como quiero que mis ideas sean escuchadas,
las argumento, ¿cierto? También debo buscar ese punto medio con las ideas y el pensamiento del argumento del otro. Entonces, ahí es donde se puede establecer que tenemos conflictos, pero si reconocemos esas diferencias, esos conflictos no van a estar siendo o creciendo dentro de las sociedades, ¿cierto? Entonces, si nosotros podemos resolverlos, vamos a ir reconociéndonos, vamos a ir generando diálogos y vamos a ir estableciendo un criterio de justicia social. Si no tenemos justicia social, de alguna u otra forma, no podemos construir sociedades que avancen, ¿cierto? Vamos a generar sociedades caóticas y lo que va a implementar es una serie de problemáticas. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta, dentro de esa conectividad global que tenemos hoy en día, vamos a ir siempre mezclando culturas, vamos a ir mezclando perspectivas, pero también debemos estar muy atentos a los procesos de diversidad, de las diversidades de pensamiento, de cultura, de riquezas y de alguna u otra manera de los mismos procesos comunicativos que hay dentro de los diferentes entornos. No sé si hay alguna otra intervención o algún otro comentario que quieran añadir a lo que llevamos por ahora. En el grupo de las competencias de apreciación y expresión cultural. Aquí de pronto es un poquito ya como el toque innovador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ya estamos abiertos a las expresiones artísticas, no solamente de los escenarios locales, sino también, obviamente, va ascendiendo a el nivel global. Entonces, está lo local, lo regional, lo nacional, para llegar a lo global. Entonces, esto lo que va generando es que las identidades, no solamente las individuales, sino también las identidades grupales, culturales, empiecen a establecer ya un trabajo más en forma y un proceso de diversificación de valores. Ya podemos dar o poner sobre la mesa nuestras diferencias, nuestros esquemas de valores, de comportamiento, ¿cierto? Lo que nos hace generar esos procesos identitarios y podemos comprender de alguna u otra manera como esa toma de conciencia de esa diversidad que tenemos hoy en día. Las identidades individuales se fortalecen con las identidades grupales, ¿cierto? Con las identidades comunitarias, pero también las identidades comunitarias dependen de las identidades individuales. Entonces, aquí es donde tenemos que toda esa gama de tradiciones, de costumbres, de creencias, debemos aceptarlas. Eso es lo que compone el mundo. Entonces, no es un esquema cerrado de pensamiento. Anteriormente era así. Si mi pueblo tiene una idea de tradición religiosa X, nadie podía llegar con una tradición religiosa Y porque se generaba un extremo conflicto, ¿cierto? Hoy en día ya pues no se ve, sin embargo, lamentablemente en algunas comunidades muy tradicionales se puede cambiar el esquema. Se mantiene cierto rigor, pero lo interesante aquí es cómo podemos hacer una inmersión en ese tipo de culturas sin que nos veamos afectados. Entonces, las diversidades, de acuerdo a los niveles en el que estemos, sea local, regional, nacional o global, va a generar también que nosotros reaccionemos y comprendamos factores históricos, factores geográficos, factores políticos, sociales, que mueven esas culturas. Entonces, aquí es donde vamos a hablar de lo que es el respeto y la tolerancia, cuando ya obviamente aceptamos las diversidades, donde fomentamos los respetos y pues donde aceptamos que hay diferentes formas de vida, ¿cierto? De comportamiento de vida. De pronto, y no es fuera de lo común, de pronto
para lo que en Santander, ¿cierto? La changua es valiosísima para el desayuno. De pronto otra comunidad va a decir, no, eso es muy feo, eso es horrible, no lo acepto jamás y nunca. Un desayuno debe ser arroz, calentadito, ¿cierto? Con huevito revuelto. Y aquí es donde decimos, no tenemos que pelear por eso, tenemos más bien aceptar, comprender y cómo adaptamos esas pequeñas diferencias para poder generar una resolución de los conflictos. Comprendemos que hay diferentes sistemas de comportamiento, hay diferencias culturales, ¿cierto? ¿Cómo resolvemos pacíficamente esas pequeñas discrepancias? Entonces, aquí debemos generar que las prácticas culturales sean respetuosas y que de alguna u otra forma no interfieran con las prácticas culturales del otro. Entonces, todas esas expresiones artísticas, todos esos elementos de identidad, de todo ese criterio de expresar la identidad, no solamente individual, sino cultural, se puede hacer y se puede permitir para que conectemos con los demás. Y el conectar con los demás, pues aquí va a reflejar realmente quiénes somos, va a permitir procesos de comunicación, que es como una palabra que he repetido desde el inicio, y pues va a generar o va a crear identidades, ¿cierto? Entonces, y no solamente elementos de comportamiento, el mismo arte, aquí ya se trata de las experiencias artísticas. Entonces, ¿cómo crear esas experiencias artísticas? Genera también que las colectividades empiecen a fortalecerse. Entonces, va a generar evolución en las sociedades. Vea que elementos tan sencillos como la música pueden conectar culturas, ¿cierto? Hoy en día esta moda del K-pop, algo que está a kilómetros de distancia, que es esta cultura K-pop, ya es muy usual verla en nuestras ciudades con nuestros jóvenes. O por el contrario, el reggaetón, que es como muy de Latinoamérica, también se está volviendo como muy normal escucharlo en regiones europeas, asiáticas también. Entonces, ahí vemos que de alguna u otra forma el arte reafirma la identidad, las identidades individuales, las identidades colectivas, y que de alguna u otra forma empieza también a establecer un proceso de evolución social. Ya empieza a salir de esa zona de confort y de esa idea hermética en donde es mi música y nadie más la puede copiar, sino que más bien la música y compartamos, o es mi arte y compartamos, ¿cierto? Siempre y cuando no haya una apropiación indebida también de estos factores de arte y de construcción cultural por medio de las expresiones artísticas. Entonces, si nosotros estudiamos las expresiones artísticas, comprendemos mejor los procesos interculturales, comprendemos mejor los elementos de la globalización y pues vamos gestando aún más el criterio de reflexionar sobre los grupos identitarios. Eso es como lo que se quiere y lo que se mantiene con este elemento o este tipo de competencia. Competencia matemático-científica, aquí a diferencia de lo que creería uno al hablar de matemáticos, que uno siempre lo lleva a números, cifras exactas, ¿cierto? Aquí ya es como más de un pensamiento analítico, ya es de cómo comprendo las situaciones, cómo cada una de las gestiones globales empiezan a hacer también una serie de efectos dominó. Si falla una, empiezan a fallar todas, ¿cierto? Entonces, los eventos, las situaciones, los problemas trascienden fronteras. Ya los problemas no solamente se quedan en el ámbito local, van mucho más allá y empieza a inmiscuir a 1, 2, 3 más países y empieza ya a hacer un boom global. Entonces, ¿cómo se puede de alguna u otra forma cambiar? Se puede establecer con un proceso de construcción, de transformación, de cambio en todo el ámbito pues, económico, de todas las desigualdades sociales, de todos los conflictos armados, de los procesos de migración que se ven. Todo esto hay que asumirlo
¿Cómo genero estrategias? ¿Cómo propongo acciones que se puedan implementar? ¿Cierto? Para que silenciamos los micrófonos, porfa. Gracias. Bueno, ¿cómo estas acciones cómo cada una de mis decisiones que quiero establecer como estrategia para este tipo de problemáticas no simplemente es dentro de mi esquema o mi territorio, sino que sea abierta y escuchada a organizaciones, a empresas, a gobiernos, a las mismas sociedades civiles, a todo este esquema de grupos colaborativos que se vienen dando. Entonces, acordémonos que ya no solamente hay grupos locales, ya hay grupos que piensan de manera global para poder establecer estrategias a esta serie de problemáticas. Entonces, vamos a tener, claro que sí, una complejidad en todo el proceso de los problemas, que es las reacciones de las problemáticas en las naciones. Las problemáticas suelen ser multifacéticas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque puede ser muchas las causas para ese problema y puede generar muchos efectos. Entonces, ¿cómo intervengo en todas esas causas y todos esos efectos? Lo que para una localidad puede ser un efecto positivo y no sea un problema, para otro puede ser la causa de una mayor problemática que de alguna otra forma es donde debo aceptar y reconocer esos inconvenientes. Entonces, tenemos que aceptar que si no cooperamos, que si no cambiamos y no tratamos un criterio o una postura de conciencia con el mundo, pues vamos a tener de alguna manera formas de no controlar ese mundo incierto que se nos viene. ¿Por qué es incierto? Sí, tratamos de buscar estrategias, elementos, herramientas para tener algo bajo control, ¿cierto? Pero así, de alguna u otra forma, factores sociales somos cambiantes. No nos quedamos en un mismo esquema de comportamiento. De pronto esta mañana se levantaron con toda la actitud de miércoles y ya ahorita están con la actitud súper baja de que es miércoles, ¿cierto? Entonces, mitad de semana. Entonces, vamos en un vaivén, subimos y bajamos. No mantenemos estáticos en emociones, en pensamientos, en situaciones. Entonces, esa incertidumbre es cómo las propuestas están, cómo puedo cambiar, pero que a través del cambio y el paso del tiempo también puedan ser aprovechables, pero también puedan generar evolución a esas ideas. Podemos decir, por ejemplo, el implemento de las tecnologías es un ejemplo muy claro de esas incertidumbres. Hoy en día tenemos pues todo ese esquema de la web, ¿cierto? Anteriormente buscábamos por Google, muy básico. Ahora, hoy en día, ¿qué hace? Todo es por ChatGPT. Hoy ya, sí, esta mañana hice una conversación con un grupo, eran 40 estudiantes y salieron un aproximado de 15 herramientas de inteligencia artificial. Entonces ya no eran una, ya eran 15 con las que teníamos que trabajar durante todo el proceso. Entonces tenemos que ver, y mañana ya no son 15, mañana van a ser otras 20, otras 30, otras 50. Entonces, ¿cómo podemos adaptarnos? ¿Cómo podemos también apropiarnos de esos cambios? Es lo que podemos establecer, darle frente a esos criterios de incertidumbre que tenemos a nivel global. Obviamente tenemos objetivos. Los objetivos siempre es tratar de reducir los problemas y los impactos. Tratamos de conservar y tratamos de promover. Entonces, cuando se habla de este tipo de competencia, siempre vamos a buscar un proceso de sostenibilidad donde obviamente estemos buscando equilibrar cualquier área, cualquier ámbito y esfera social a esquemas de desarrollo. Entonces, vamos a tener siempre un compromiso, no solamente con
con las generaciones presentes, sino con las que ya vienen en camino. Entonces, no solamente es que satisfagamos nuestras necesidades, sino que también estemos pensando en las necesidades del futuro. Cómo generar o reducir esos impactos y pues generar procesos de transparencia en cada una de las tomas de decisiones. Entonces, como lo dije en un momento, cada acción tiene su consecuencia. Entonces, pero si nosotros asumimos esa acción con transparencia, tomando decisiones, rindiendo cuentas y de manera responsable y ética, de alguna u otra forma no se va a ver tan afectado a un futuro o a un proceso de cambio, ¿cierto? Entonces, ahí se viene inmerso en todo este esquema y todo este ánimo de pensamiento. Ya como para ir un poco aterrizando el grupo de las competencias, tenemos este escenario de las competencias digitales. Quizás aquí no nombre las inteligencias artificiales, pero están ahí, deben estar siempre, ya debemos vivir con ello, ¿cierto? Entonces, debemos reconocer que tenemos un conocimiento compartido, que tenemos, o las empresas tienden a generar un proceso de digitalización y que de alguna u otra forma siempre se piensa en un impacto global. Entonces, si tenemos en mente todos estos procesos, los fenómenos de interconectividad van a seguir transformando el mundo. Y estos fenómenos de interconectividad que están transformando el mundo, entonces van a cambiar esos entornos en donde estamos recientemente. Entonces, si desarrollamos esas competencias globales, podemos apropiarnos de esos nuevos entornos, podemos tener accesos al conocimiento, podemos de alguna u otra forma darle un proceso de pedagogía tecnológica también a las sociedades, democratizar el conocimiento para que todos podamos tener acceso a esa información que se nos está dando, ¿cierto? Anteriormente, muy pocos tenían acceso a las tecnologías. Hoy en día son, pues, ya grandes sociedades, grandes territorios que tienen grandes esquemas tecnológicos. Siguen existiendo sociedades con problemas de acceso de información, acceso tecnológico, pero la intención entonces es eliminar esas barreras o que estas sociedades no sigan siendo un número que afecte en el proceso de colaboración o de crecimiento de innovación tecnológica comunicativa digital, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar siempre que la educación y la pedagogía digital esté en cada una de las personas en cualquier lugar del mundo, y si tenemos acceso a ese tipo de responsabilidad de conocimiento digital, poderlo transmitir a esas sociedades en donde quizás sea un poquito más el inconveniente o poco accesible esos esquemas de componente de comunicación, ¿cierto? Entonces, permite todo este criterio de la globalidad interconectada, permite que de alguna u otra forma sigamos teniendo un elemento de crecimiento mutuo, de trabajo mancomunado, de intercambios culturales, de ejercicios de cooperación, y que de alguna u otra forma pues esto aumente las oportunidades económicas. Ya, como lo dije, las empresas buscan digitalizarse, las empresas buscan extenderse, y si puedo generar esos procesos de la comunicación, aquí también es un factor muy puntual y muy esencial. Entonces, que adoptemos todas estas tecnologías, que adoptemos todos estos elementos digitales, de alguna u otra forma permite que las herramientas también se vayan ampliando, que los procesos como la inteligencia artificial, todos los elementos de la nube, todo lo que conocemos, los Big Data, toda esta información ya sea muy eficiente, nos ayude a establecer
acciones innovadoras y podamos estar en un elemento en donde podamos entrar a un mercado global. Ya podemos competir tanto con profesionales, y no solamente nacionales, sino también de otros territorios. Entonces, ese impacto es como empieza a establecer también en los mismos procesos y en los mismos elementos que se van requiriendo paso a paso o de alguna otra forma de manera permanente. Ya de alguna otra forma esto era como los grandes elementos de competencias que están de la mano o van muy de la mano con el proceso de las competencias globales. Entonces, algo para finalizar, ya a modo de reflexión, es una frase de Adela Cortina, esta filósofa española que de alguna u otra forma siempre tiende a buscar ese pensamiento del otro, ¿no? de la otredad, reconocimiento del otro. Y de alguna u otra forma permite que asumamos un rol mucho más responsable, mucho más participativo. Entonces, cito, un buen profesional tiene que tener cualidades para su profesión, una oportunidad para ponerlas en práctica y proporcionar un bien a la sociedad compitiendo consigo mismo para sacar al máximo que pueda. Entonces, no sé si alguien quisiera generar un proceso de intervención en reflexión a esta cita o a todo el proceso de la conferencia, pues bienvenido. Bueno. Doctora Adriana, pues sí, en resumen, podemos decir que las competencias globales son esencialmente prósperas, ¿cierto? En un mundo que tenemos interconectado, en un mundo diverso, y podemos concluir allí con toda la información que nos diste que pues las competencias globales nos pueden ayudar a las personas, a los individuos, a desarrollar una mentalidad abierta, empática. Podemos también decir que podemos generar trabajo en equipo, pero que funcionalmente está fundamentada pues para el éxito, ¿no? Tanto profesional como desde un entorno globalizado. Es como el resumen que les puedo aportar. Muchas gracias a usted, doctora Adriana. Claro que sí, muchas gracias. Vi una manito levantada, pero la bajaron. De hecho, bueno, sí, Departamento de Educación me sale a mí. Doctora Adriana. Sí, buenas noches. Primero que todo, felicitarla por esa excelente presentación. Sin embargo, pues siempre nosotros los llamados filósofos, siempre vamos como en contravía un poco de todos estos desarrollos de lo que conoce como globalización. Yo parto de aquel llamado de Habermas cuando habla de que no podemos de una u otra manera perder la perspectiva crítica, en el sentido de que no nos podemos llevar a una conciencia global. Si bien es cierto, la globalización ha generado unas competencias globales que de una u otra manera también están con el estigma de la razón instrumental heredada desde el racionalismo moderno. Entonces, digamos, este instrumentalismo de desarrollos tecnológicos han ido vaciando al sujeto y a la conciencia, y con el desarrollo de la misma inteligencia artificial, que no es mala, pero de una u otra manera, pues también genera que ya los jóvenes hoy no empiecen a generar pensamiento propio. Entonces uno no sabe si está actuando con sujetos o con inteligencias, sobre todo en temas de virtualidad. Recordar que de todas maneras esa lucha no solamente planteada desde el pasado por Nietzsche y por la Escuela de Frankfurt frente al tema de la cultura, esa cultura que de una u otra manera nos puede, que cayó también en ese sistema económico de una cultura de la producción cultural, de la que llama Horkheimer. Es importante no perder de vista el aspecto crítico, es decir, de una u otra manera el pensamiento crítico, que es el que nos puede
mantener un poquito al margen, digamos, y no caer, ser absorbidos por este tema de la globalización. Y bueno, pues felicitarla, pero también frente al tema de las competencias globales, hay que mantener también un poquito de autonomía, de distancia, entre comillas, para evitar que exista un vaciamiento del sujeto, como lo dice Lyotard y lo dice Richard Rorty. Gracias por la intervención, profe. Claro que sí. De hecho, particularmente en algunos escenarios se rescata siempre ese pensamiento analítico de la responsabilidad también y el proceso de la toma de postura crítica, ¿sí? Y de alguna forma, esa responsabilidad del otro requiere también un esquema que nosotros tenemos que tener en cuenta de generar una formación en cuanto a los futuros profesionales en una estructura más ética. O sea, no solamente nosotros como profesores, también las mismas empresas deben ir activando un poco entidades o elementos muy propios de éticos y del cuidado del otro y reconocimiento. Entonces, hay que asumirlo y también hay que despertar un poco esa intriga de no dejarnos llevar. Ahí fue donde dije de que mis principios no se vean alterados, ¿cierto? Porque si no, entonces vamos a estar como una veleta cambiando de comportamiento según el entorno donde esté. Había otra manito levantada, no alcancé a ver bien a la profe, pero vi la mano levantada. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención. Si no, entonces, pues muchas gracias por su atención. Espero que, pues, la otra semana, bueno, Diana, la doctora Diana María Bayona, creo que tiene la mano levantada. Hola, buenas noches, doctora. Buenas noches para todos. Bueno, acerca de, pues, qué pena, no puedo abrir la cámara, tengo inconvenientes con el equipo, pero sí interesada en participar. Pues agradecerle por todo lo que nos ha impartido el día de hoy, lo que nos ha transmitido. Yo considero que estas competencias son muy importantes, sobre todo en el contexto en el que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Nosotros estamos formando personas y estas personas requieren no solo que nosotros les transmitamos conocimiento, sino que además, así como usted planteaba y proponía, les transmitamos esa conciencia y ese nivel de comprensión que los lleve a ser parte de un mundo globalizado y que además es intercultural. La única manera en que nosotros podemos lograr que este efecto se dé es precisamente haciéndonos flexibles para poder abordar estos temas, ¿verdad? Con esa habilidad como que usted mencionaba y que nos hace adentrarnos en ellos y poder transmitírselos a nuestros estudiantes. Esto se logra no solo con la disposición, como usted bien lo mencionaba, con esa actitud, sino también con una comunicación efectiva entre nosotros y nuestros estudiantes. Existen una serie de habilidades, ¿verdad?, que pues ya todos poseemos y que además nosotros podemos lograr potenciar en nuestros estudiantes. Entonces, dentro de ese contexto, nosotros podemos ayudarlos a ellos a reforzar su formación y hacerlo no solo más intelectuales, sino más capaces y más dispuestos, ¿verdad?, de una forma en la que ellos puedan no solo decir cuento con el conocimiento que adquirí como profesional, sino que además dispongo de toda esa comprensión y esa capacidad que me puede llevar a afrontar desde otro punto de vista todo lo que se está dando allá afuera, a aceptar las diferencias y a valorar a todas las personas. Esa era pues mi humilde intervención. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. El doctor Miller tiene la mano levantada también. No se le escucha bien, profe. Muy buenas tardes a todos. Excelente participación. Tema muy
y estamos impartiendo conocimiento a estudiantes para solamente en educación, sino Se le fue el audio Doctor, atrás al profe. doctor Miller, no se le escucha. ¿Ahora sí o todavía? Ahora sí se Ahora escucha. sí. Que felicitarla por la charla, tema muy importante y pertinente en estos momentos. Estamos viviendo y el actuar del profesor no solamente se queda en el desarrollo de su profesión, sino la solución de problemas que tengan. Entonces, viendo cómo los temas son pertinentes para que el docente empiece a tener conciencia, empiece a transmitir estos temas a sus estudiantes. Bueno, muchas gracias por... Gracias, doctor. Bueno, doctora, ahora sí creo que podemos ya, creo que nos tomamos un poquito más del tiempo del horario, me disculpo, pero pues quería abarcar un poco como ese grupo general que con la Universidad de Santander hemos venido desarrollando las competencias globales, las hemos estructurado en esos grupos para pues, como se dieron cuenta, no es una, sino son muchas, entonces para que puedan trabajarse y abordarse dentro de unas líneas muy básicas en cada uno de los procesos que construimos en el aula. Entonces, muchas gracias por su atención. Diga de qué hay en la lámina 18, 19 y 20. Doctor, no le entendí. No, sí. Merced tiene la presentación lámina 17 de 20. Entonces, estamos con la entrega de ver cuáles eran las otras. Doctora, que la lámina quedó en la 17 y si podía pasar hasta la 20 porque dice hasta la 20. Ah, bueno, es que pues consideré pertinente porque aquí ya pues es un video donde pues Verónica Royce es una de las que ha ido como construyendo desde el 2015 el proceso de las competencias globales. Es una conferencia de hecho un poquito viejita, pero ella explica pues la importancia y qué son y por qué son necesarias en estos nuevos entornos. Entonces, pues es un video que ya pues por tiempo no lo pasé y ya la siguiente... Pero sí sería bueno que nos compartieran los links. Sí, sí, señor. Entonces, voy a compartir por el mensajería el enlace del video para que lo podamos ver con más calma en la casa, porque ya sí es un poquito extenso. Entonces, permítame un segundo, ya se los comparto. Bueno, mientras la doctora Adriana les comparte el link del video, queremos en primer lugar pues agradecer digamos que el espacio y el tiempo de la doctora Adriana para que dedicó a esta capacitación, que son 2 capacitaciones que van de la mano, invitarlos para la segunda capacitación que tiene, digamos, como fecha el 12 de noviembre, que es una capacitación que es como la continuación de esa capacitación que se llama Herramientas para la adquisición de competencias globales. Doctora Adriana, felicitarla por la capacitación. Hemos venido trabajando de la mano con la doctora Adriana y con la Coordinación de Relaciones Nacionales e Internacionales en el desarrollo de las competencias globales. La capacitación de hoy y la del 12 de noviembre son 2 capacitaciones que se van a desarrollar, pero realmente esas capacitaciones salieron de 2 cursos autogestionables que nosotros, digamos que habíamos creado dentro de Moodle de desarrollo profesoral, pero que este semestre quisimos hacer 2 grandes capacitaciones, pero que en realidad eran 2 cursos. ¿Sí? Entonces, están cordialmente invitados para la segunda capacitación de noviembre 12, que es a la misma hora, a las 4:50, pero el 12 es un martes.
Entonces esperamos contar con la participación de ustedes en esa capacitación y de verdad muchísimas gracias, doctora Adriana, muchísimas gracias a los profesores que se conectaron e invitarlos ya a que participen de las últimas capacitaciones del plan de formación profesoral. Muy amables, que tengan una feliz noche. Muchas gracias, buena noche. Muchas Hasta gracias. luego, muchas gracias, bendiciones. Muchas gracias, buenas Hasta noches para todos. luego. Hasta luego. Gracias. Feliz noche. Hasta luego. Feliz noche. Nos van a enviar igual que la capacitación anterior. Nos envían la evaluación y luego el certificado. Hasta luego, muchas gracias. Sí, después se activa primero la encuesta. Una vez ustedes resuelvan la encuesta, les llega el certificado al aplicativo para los que se inscribieron y registraron la asistencia hoy, ¿no? Ah, bueno, listo. Muchas gracias. No, Estén con bien. mucho gusto. Perdón, la asistencia, ¿dónde se tendría que registrar? Por el chat envió el link de asistencia. Por dos, yo tampoco lo he hecho. Qué pena, no me di cuenta. Acabo de enviarla nuevamente por el chat. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Con mucho gusto.